Muy buenas tardes. Continuando con el ciclo de ciudades romanas de España, agradecer a todos los asistentes su fidelidad y su presencia constante. Y hoy, día 3 de junio, como todos los jueves, continuamos con otra ciudad romana, Complutum, la actual ciudad de Alcalá de Henares. Y nadie mejor que los dos ponentes, los dos conferenciantes que hoy nos acompañan para presentarnos esta ciudad. El doctor Sebastián Rascón Marqués es arqueólogo municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, es doctor en arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid, también máster en desarrollo local por la misma universidad y ha sido, podríamos decir, el alma mater de la arqueología complutense. A Sebastián Rascón se le debe pues, todo el trabajo enorme que ha hecho en el yacimiento de Complutum, dirigiendo los programas de investigación, formando parte de esos equipos de conservación y restauración y también poniendo en valor el yacimiento de Complutum. Y para ello, Sebastián Rascón ha sido un investigador que ha estado vinculado a diferentes universidades, a la Universidad Autónoma, a la Universidad Complutense, a la Universidad de Alcalá de Henares y, bueno, a distintas universidades donde, se ha reconocido el trabajo, puesto que es miembro honorífico del consejero del Instituto de Ciencias de la Antigüedad de la Universidad Autónoma de Madrid. Por tanto, Sebastián Rascón es un investigador acreditado en el terreno del urbanismo, de la arquitectura y de las técnicas constructivas romanas sobre las que ha desarrollado numerosísimos trabajos. Y a él le acompaña Ana Lucía Sánchez Montes, también doctora en Historia Antigua por la Universidad Autónoma de Madrid y responsable de distintos proyectos de enorme envergadura en el yacimiento de Alcalá de Henares, no solo en Complutum, sino también en la ciudad histórica de Alcalá de Henares. Allí ha realizado trabajos de rehabilitación en el Palacio Arzobispal, en la Catedral de Alcalá de Henares, en el Monasterio Cistercienses de San Bernardo o en el actual Museo Arqueológico Regional. Ha comisariado y dirigido numerosos programas de investigación relacionados con la conservación del yacimiento, sobre todo en lo que es la arquitectura romana y muy especialmente la arquitectura doméstica y la recuperación y reintegración de las decoraciones pictóricas de estas casas complutenses. Destaca también su diferente trayectoria en el patrimonio histórico, en la vertiente más didáctica y social del mismo. Ha participado y dirigido proyectos de escuela-taller vinculados al patrimonio de Alcalá de Henares y a otras localidades de la Comunidad de Madrid. Por tanto, ambos doctores, el doctor Sebastián Rascón, la doctora Ana Lucía Sánchez Montes, son personas de solvencia acreditada científica, pero conocedores magníficos in situ del yacimiento de Complutum. Por eso, yo quiero agradecerle a ambos la deferencia que han tenido de participar en este ciclo del Museo Nacional de Arte Romano de Ciudades Romanas de Hispania, de hacer este esfuerzo de síntesis para presentarnos novedades y hallazgos recientes que nos va a permitir conocer mucho mejor la antigua ciudad romana de Complutum. Muchísimas gracias a los dos y os cedo la palabra. Buenas tardes. Soy Sebastián Rascón Marqués y mi compañera Ana Lucía Sánchez Montes y yo, que hemos dirigido las excavaciones en la ciudad romana de Complutum durante numerosos años, vamos a hacer esta pequeña presentación exponiendo las características generales arqueológicas y las últimas novedades que presenta esta ciudad romana. Para empezar, yo creo que es importante situar cuál es la historia de la investigación, porque es una ciudad que, a diferencia de otras importantes ciudades romanas españolas, véase el caso de Mérida, que ha tenido la amabilidad de invitarnos a esta iniciativa, pues es relativamente desconocida en la investigación. Entonces, yo creo que es interesante hacer una pequeña historia de la investigación, porque, curiosamente, Complutum es un yacimiento relativamente desconocido, pero solo desde hace poco tiempo, porque curiosamente en el siglo XVI ya existen unas primeras excavaciones en Complutum. En 1575, Ambrosio de Morales, cordobés y catedrático en la Universidad de Alcalá,
realiza determinadas investigaciones desde el punto de vista que la hacen en su época, es decir, desde el punto de vista del anticuariado, del coleccionismo, en lo que se llamaba el solar de Complutum, que no es otra cosa que la zona de la ciudad de Alcalá de Henares donde se encontraban las ruinas de la antigua ciudad romana. Y de hecho Complutum aparece en una de las primeras publicaciones de arqueología de España, que es la de 1575, Las antigüedades de las ciudades de España, que es del propio Ambrosio de Morales. Y además, en aquella época había elementos materiales, edificios romanos que se conservaban prácticamente completos, tal y cual se habían llegado desde la antigüedad romana. Caso de la Fuente del Juncal, que es esta imagen que tenemos aquí a la derecha arriba, en este caso en su fisonomía actual, así como una cierta cantidad de hallazgos que después se van a ir prorrogando a lo largo de los siglos. En el siglo XVII y XVIII continúan esas excavaciones desde el punto de vista que se hacían en aquella época, es decir, pues con el objeto de conseguir reliquias y tesoros que principalmente vender o atesorar. Existe un documento muy interesante que son los Anales Complutenses, donde se recoge la obra del propio Ambrosio de Morales, pero se hacen algunas aportaciones más interesantes, ¿no? Y después tenemos incluso algunos documentos muy interesantes del siglo XIX. El siglo XIX, aun siendo una época de crisis en España, desde luego, y en la ciudad de Alcalá de Henares en concreto, sin embargo, es un momento de ebullición de la actividad arqueológica o protoarqueológica, ¿no? Aquí en la imagen tenemos algunos documentos muy interesantes. A la derecha es el primer permiso de excavación en Complutum que conservamos, que se emite a favor de José Casano, que es un napolitano, que viene a excavar a Complutum en busca de tesoros y se le autoriza a condición de que sea a cargo de su propio presupuesto. No, el Estado no paga nada, ¿no? A la izquierda tenemos un croquis de excavaciones que en las décadas de 1880 y 1890 realizan algunos servicios locales como José Demetrio Calleja y Ruperto Carro en unas zonas muy amplias del yacimiento, como se puede ver en este croquis, y que son muy fructíferas. Incluso en 1893 se crea una comisión específica que va a actuar en Alcalá de las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes, ¿no? Y más aún, en el año 82, el Archivo Central de la Administración, que estaba ubicado en Alcalá de Henares, en el antiguo Palacio de los Arzobispos Toledanos, acoge formalmente un primer museo arqueológico complutense. Es decir, una situación potencialmente importante, muy positiva para nuestra disciplina, para la arqueología y para la conservación de la ciudad romana, pero desgraciadamente, por una serie de circunstancias, de toda esta enorme actividad prácticamente no nos ha llegado nada. Y de hecho, después de la guerra, con la pérdida del museo, entre otras cosas, puesto que se incendia con el resto del Archivo General de la Administración en el año 39, al acabar la Guerra Civil, el yacimiento queda sorprendentemente olvidado, entre comillas, y hay un reencuentro bastante traumático en los años 70. A partir de los años 70 es cuando Alcalá se empieza a encontrar otra vez con esos restos arqueológicos que ya se conocían de antes, y es a partir de una manera, es verdad, en los 70 un tanto traumática, porque como se puede ver en estas dos imágenes que tenemos al lado izquierdo de la pantalla, el solar de Complutum, marcado en amarillo, pasa de ser una zona de campo, una zona abierta, a ser una zona, como se puede ver abajo, completamente desbordada y devorada literalmente por un desarrollo urbanístico absolutamente descontrolado, ¿no? Eso da lugar a una serie de situaciones muy conflictivas, al hallazgo de algunos mosaicos y, bueno, a medio plazo pues hay una respuesta a esto y a partir de los 80 comienza a haber una recuperación del yacimiento porque los poderes públicos, en primer lugar el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que es un poco el motor de este yacimiento, del que además es propietario, adquiere los solares, el solar donde se encuentra el yacimiento en la década de los 80 y con la compañía siempre de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid,
pues va dando progresivos pasos para llegar a la situación actual y, bueno, pues en realidad Complutum a partir de los años 80 es cuando empieza a recuperarse como yacimiento arqueológico también para la investigación, desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Bien, dentro de este marco historiográfico es también importante que veamos otro asunto que es qué ocurre con el centro de España en la antigüedad romana. Hay que considerar que es importante hacer esta reflexión porque así como Complutum es relativamente nueva su presencia en la investigación del mundo romano en España, ocurre con más motivo con toda la zona central, que básicamente es lo que se corresponde con la actual Comunidad de Madrid, ¿no? Hay que decir que el centro de España tiene un marco indígena que es complicado y que viene definido por un grupo concreto de los numerosos pueblos prerromanos que se encuentran cartagineses y romanos cuando se enfrentan aquí en la península ibérica a partir de finales del siglo III a.C. y que de principios del y que son los carpetanos. Los carpetanos, que en esta imagen los vemos, se encuentran ocupando el espacio central de la península ibérica, tocando la actual Comunidad de Madrid, pero también territorios colindantes de Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, ¿no? Y es un pueblo que, como ha dicho algún especialista en la materia, se caracteriza por no caracterizarse. Es decir, que una de las opciones que se ha barajado siempre es que sean una etnia derivada de los celtíberos, pero lo cierto es que es un grupo que materialmente es muy complicado de definir. Aquí tenemos algunos de los yacimientos que mejor se conocen de esta época, en este caso es el Cerro de la Horca, el Llano de la Horca, perdón, en Santorcaz, cerca de Alcalá de Henares, a escasos 10 kilómetros de donde estaría la antigua Complutum. Y bueno, pues son poblaciones sobre las que sobre todo existen importantes dudas, las de los carpetanos. No sabemos si los carpetanos tienen un desarrollo urbano como tal. Está el caso de Contrevia Cárbica, que es una población que habitualmente se quiere identificar con una ciudad, pero tampoco tenemos claro, y también al mismo tiempo se quiere identificar con el mundo carpetano. En nuestra región no parece que exista un desarrollo urbano como tal. Nos encontramos con poblados sobre todo de tamaño mediano, como este que tenemos aquí, del Llano de la Horca, pero también otros como la Gavia, que es este que tenemos aquí en la imagen, y la Fuente de la Mora. Son poblados de tamaño ópida, de tamaño mediano, situados preferentemente en altura, no excesivamente grandes, y con un protourbanismo donde se ordenan bloques de viviendas en torno a 2 o 3 calles principales. Lo que se baraja es que la Carpetania parece que puede responder a un término que es geográfico más que étnico y que incluso podría estar creado por los romanos, porque ciertamente cuando empezamos a encontrarnos a los carpetanos y al territorio carpetano en las fuentes es en textos ya de época claramente romana. Es complicado pensar que existe una identidad nacional de los mismos y, bueno, sí que puede ocurrir que exista un concepto político semejante al de la polis, aunque no parece que exista el hecho arquitectónico como tal, la ciudad como ente arquitectónico. Quizás sí la ciudad como ente político, pero en todo lo que se ha excavado hasta ahora, que ha sido mucho, no parece que se pueda argumentar, salvo el caso de Contrevia Cárbica, que también hay que coger con interrogantes, que exista una potencia arquitectónica semejante. Así es que, bueno, realmente lo que parece que nos encontramos es que Complutum es principalmente una creación de los romanos. Aquí tenemos la ubicación, en la imagen inferior la tenemos, a Complutum Alcalá de Henares, situada en la experiencia interior, después posteriormente en la Tarraconensis, finalmente en la Cartaginense. En fin, sí que es una realidad romana bastante clara y todo parece indicar que la fundación de una ciudad de las dimensiones que, como veremos, tiene Complutum, que son unas dimensiones verdaderamente importantes y con unos restos ciertamente relevantes, pues no parece que se pueda deber a un
desarrollo de las propias capacidades autónomas de indígenas, sino que parece una opción desarrollada por la propia Roma a efectos de ordenar el territorio. Por supuesto, Complutum está muy bien engarzada en la red de vías romanas en la península y principalmente, por supuesto, sobre eso también hay distintas hipótesis sobre el modo como las vías se articulan en la zona de nuestro territorio, que básicamente es el de la actual Comunidad de Madrid. Pues lo que sí que es importante destacar, muy importante, y me gustaría decirlo ahora, es que Complutum se encuentra en un paso fundamental, que es el que en la vía que une Emérita Augusta con Caesar Augusta, que es ese eje viario, como es sabido, es un eje fundamental en la antigüedad y después en la antigüedad tardía también. Bueno, hay aquí algunas imágenes más sobre las hipótesis de tramas viarias y su relación con yacimientos arqueológicos detectados en carta arqueológica. Esta es una propuesta ya antigua que tiene algo más de 15 años, con lo cual, bueno, pues ahora podría ser más precisable todavía. En esa estructura territorial que tenemos aquí, lo que parece ocurrir también es que hay un problema con lo que podríamos llamar las otras ciudades. Hay otras dos ciudades que en general la investigación reconoce como tales, que son la de Mantua y la de Titulcia. Parece un hecho generalmente reconocido que se trata de ciudades como municipios. Y el problema que tienen es que no acaban de manifestarse con una entidad arquitectónica acorde con la posición de municipios. Podríamos estar ante lo que se llama una ciudad sin ciudad, por ejemplo, o ante ciudades frustradas, pero lo cierto es que, reconociéndose la existencia de estos dos lugares, de Mantua y de Titulcia, Mantua estaría ocupando cerca de la actual Villamanta, en la parte de la imagen, a la izquierda del río Guadarrama, en la zona suroccidental de la provincia de Madrid actual, de la región de Madrid actual, y Titulcia se han propuesto varias hipótesis, la tenemos... la más firmemente asentada es la de que estuviera en la actual población de Titulcia, que se encuentra al sur, en las cercanías del río Tajo, se encuentra en la población del mismo nombre actual, probablemente, ¿no? E incluso para aumentar los problemas hay otras poblaciones que podríamos llamar asentamientos menores, de tipo Mansio, quizá, y que aparecen recogidas también en las fuentes. El más significativo es quizás el caso de Miacum. Miacum es una población, además, que ha dado lugar a un cierto debate histórico, porque ha habido un movimiento historiográfico en el siglo XIX, sobre todo, donde se intentaba buscar un origen romano a Madrid capital, porque parecía poco razonable que Madrid capital tuviera un origen tan cortito como llegar hasta Felipe II, y se le quería engrandecer un poco en sus orígenes, pero bueno, lo cierto es que no se ha sido capaz de colocar Miacum con claridad, aunque las investigaciones más recientes apuntan a que se encontraría en la zona noroccidental de la actual Comunidad de Madrid, en una zona que vemos en la imagen en la parte superior izquierda, con varios puntos localizados de yacimientos arqueológicos. Siendo así, la única ciudad clásica reconocible como tal hasta la fecha en la Comunidad de Madrid, entendiendo como tal ciudad clásica aquella que aúna el concepto político, es decir, ser capital de un territorio que gobiernas con una posición privilegiada, en este caso como municipio, y tener además una realidad arquitectónica pareja, pues es Complutum. Complutum sí que aparece en distintos textos clásicos, en Plinio, en Ptolomeo, en el Anónimo de Rávena, en el Itinerario de Antonino, y luego en época tardía, que es un momento muy interesante de Complutum, porque como veremos se relaciona con su esplendor, pues aparecen textos de Paulino de Nola, de Prudencio, en el Pasionario visigodo o en el De Viris Illustribus de Ildefonso de Toledo. Es decir, hay una serie de fuentes literarias, de arqueología, como vamos a ver ahora, y de epigrafía. En la epigrafía vamos a entrar poco,
por no decir nada, porque desborda el objetivo de esta pequeña conferencia, que unidas todas pues justifican el carácter de Complutum como lo que llamaríamos una ciudad privilegiada o una ciudad honorable. Si tenemos que trazar una breve historia de lo que ocurre en la ciudad, pues nos encontraríamos en primer lugar con ese vacío característico de ser un establecimiento ubicado en el mundo carpetano. Entre aproximadamente 220, que se detectan los enfrentamientos contra Aníbal, y aproximadamente el año 72 a.C., que es cuando finalizan las guerras sertorianas, pues hay una serie de episodios bélicos en los que tampoco tenemos claro, desde luego no nos consta la presencia, la participación de Complutum, incluso la presencia de los carpetanos, pues es un poco extraña, incluso marginal, sobre todo teniendo en cuenta que parte de las maniobras políticas militares que aquí se desarrollan, pues tienen lugar en sus territorios, ¿no? Y cuando realmente empieza a estar la cosa un poquito más clara y podemos establecer unas ciertas secuencias arqueológicas y históricas, son acontecimientos ya claramente relacionados con Complutum. De forma tal que parece que podríamos localizar una primera fundación de la ciudad en algún momento a mediados o más bien a finales del siglo I a.C., fundación que se desarrollaría quizás, parece, en el Cerro de San Juan del Viso, que es la zona elevada junto a nuestra ciudad, ¿no? Y que sería a modo de una especie de acrópolis que se fundaría en primer término. En época de Augusto, esa fundación se amplía a la ciudad del Llano, que es de la que principalmente vamos a hablar, porque es la que sobre todo conocemos a partir de la arqueología, que es la de la zona del Juncal. Es una ciudad de grandes dimensiones que, como digo, pues parece fundada en época de Augusto. Sí que se detecta una serie de mejoras en la ciudad, principalmente de una urbanización generalizada, que se produciría a mediados del siglo I después de Cristo, es decir, en época de Claudio o de Nerón. Y después, en el siglo III, quizás a mediados del siglo III, pero es una fecha que es muy difícil fechar arqueológicamente, con lo cual tenemos muy poquita precisión, pero sí que parece que nos vamos al III en cualquier caso. Lo que parece que ocurre es un desarrollo de la ciudad importante, donde, entre otras cosas, parece que se potencia el papel administrativo de la ciudad. Hay mejoras en los edificios administrativos, la ciudad se acoge varias obras de urbanización en esta época también. Ese estatus administrativo se mantiene en época de Diocleciano y después a lo largo de todo el siglo IV, ¿no? Un hecho importante es la relación de Complutum con la persecución contra el cristianismo de Diocleciano y el martirio de Justo y Pastor. Justo y Pastor, que son identificados como tales mártires más de un siglo después, pero que sí que en cualquier caso recogen el hecho de unos mártires ejecutados en Complutum en el momento de esta persecución. Esto es importante desde un punto de vista histórico y político, porque las grandes ciudades de la antigüedad, a partir sobre todo del siglo V, van a justificarse no tanto por la posesión de termas, de edificios de espectáculos, de basílicas, de una actividad judicial, sino por el hecho de tener mártires. La sangre de los mártires cristianos parece que en determinado modo lo que viene es a cumplir el papel que cumplían los héroes fundadores de las viejas ciudades clásicas, ¿no? Sabemos que entre los años 395 y 398 se produce la estancia en Complutum de un personaje muy importante que es Poncio Meropio Paulino y su mujer Teresa, que probablemente es complutense, y empieza a desarrollarse un cierto culto a los mártires. Son personajes muy importantes, tanto desde el punto de vista de la historia de la literatura latina, donde Paulino es un ejemplar, es un autor importante, ya con el nombre de Paulino de Nola, que es el que adquirirá después, una vez cristianizado y convertido primero sacerdote y luego en obispo. Hay una correspondencia fluida entre Paulino y su maestro y amigo Ausonio de Burdeos, y esos aristócratas justifican con su presencia en esta ciudad durante varios años el hecho de que en este momento tardío pues sigue siendo una ciudad de bastante interés.
Elemento seguramente fundamental es el hecho de que ocurrió un terremoto en un momento sin definir, pero que se centra entre los años 370, 375 y 400 después de Cristo. Un terremoto cuyo epicentro está muy cerca de Complutum, a unos 8 kilómetros, que está localizado arqueológicamente en el yacimiento arqueológico de la Madalena, y que sin duda, unido a otros factores, tiene un papel importante en el hecho de del abandono o de la decadencia clara de la ciudad romana. Simultáneamente, hacia el 400 después de Cristo, es la fecha formal de la invención de los mártires Justo y Pastor. La creación del obispado complutense a cargo de un obispo de Toledo, que es Asturio, y probablemente el desarrollo de un núcleo que ya existía antes, que es un núcleo suburbano y que es el núcleo del Campo Laudable. El Campo Laudable se sitúa exactamente una milla romana del foro del Complutum del que estamos hablando, y parece que ahí pues, se desarrollarían unos ciertos edificios episcopales y un lugar de ocupación tardoantigua que conocemos mal porque después la ciudad medieval y moderna de Alcalá de Henares se ha sentado justamente encima. Incidiendo también en ese aspecto de deterioro de la ciudad estaría el fin de la Hispania romana en el año 409 y el progresivo desmembramiento del urbanismo romano. Esto es interesante porque siendo Complutum una ciudad que seguramente su principal fuerza, su principal motivo de desarrollo es el hecho de ser una ciudad administrativa, el fin de la Hispania romana como gran ente administrativo seguramente supone un duro golpe para la ciudad. Acompañada además por una tendencia que empieza a observarse en el siglo IV y en el siglo V, prácticamente todo el ámbito del Imperio Romano, que es la desmembración de la antigua ciudad. Las tendencias centrífugas que lo que hacen es que lo que antes eran una tendencia a tener ciudades concentradas, cada vez son ciudades más abiertas y más dispersas, ¿no? Bien, progresivamente en la época visigoda va a irse desarrollando probablemente el nuevo núcleo del Campo Laudable y la ruptura clara de esos antiguos modos de viviendas van a ocurrir a partir del 711, con la conquista musulmana, porque la región progresivamente va a dejar de estar en una zona pacífica donde es relativamente fácil el comercio, las relaciones a través de vías, por las que se puede transitar sin problemas y se va a convertir en una frontera militar que es la Marca Media, cosa que se va a acentuar claramente en época musulmana y que va a ser un cambio radical de expectativas. Vale, dicho esto, vamos a presentar brevemente cuál es el urbanismo y la trama urbana de Complutum. Se trata de un territorio complejo. Aquí en la imagen tenemos una vista con Complutum en naranja, rodeado de la trama viaria que tenemos identificada con distintas vías que salen a Segóbriga y a Cartagena de distintos modos, a Toledo y a Mérida, a Zaragoza, a Segovia, y una serie de espacios de necrópolis, de paisajes sagrados, de puentes, la Acrópolis del antiguo Complutum, que se encuentra arriba a la derecha, determinadas zonas con grandes villas y explotaciones abajo a la izquierda, es decir, que es un territorio bastante densamente ocupado con este núcleo principal de la ciudad que vemos aquí, y un desarrollo suburbano muy importante. Bien, esta sería una vista general en la hipótesis que manejamos ahora mismo del desarrollo de la ciudad. Abajo, con el río Henares a su espalda, la ciudad está encajonada contra el arroyo Camarmilla, que es este que tenemos aquí en la parte inferior de la imagen, y los cerros de la parte superior es en los que se desarrollaría la antigua Acrópolis, que probablemente sigue en uso, creemos, principalmente porque quizás hay algún edificio público o de espectáculos que podría encontrarse ahí. Se ha hablado de la identificación de un teatro, por ejemplo, que podría ubicarse en esa zona junto a la ladera, seguramente, ¿no? Bien, para conocer el urbanismo, sobre todo, debo decir que es muy importante una metodología determinada que es la aplicación de la geofísica.
Sin la aplicación de la geofísica sería imposible conocer en un yacimiento tan extenso, porque hay que pensar que solamente el núcleo principal de abajo está por encima de las 54 hectáreas, eso sin contar la Acrópolis, sin contar los territorios suburbanos. Pues es imposible, sin un mecanismo que permita conocer sin excavar, elaborar una cierta hipótesis de cómo funciona el urbanismo de esta ciudad romana. Eso se ha hecho por medio de una combinación de factores que van desde los primeros vuelos aéreos con infrarrojos del año 86 hasta prospecciones eléctricas con la Universidad de Tours, que es la primera gran misión que se desarrolla en Complutum y que tenemos en la imagen superior derecha, donde ya se atisban los principales edificios y las principales calles. Y otros métodos, la termografía, distintos georradares, con el Instituto Catalán de Arqueología Clásica, con el Centro de Apoyo a la Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, con varias empresas privadas en operaciones puntuales y que han dado unos resultados muy interesantes, como el hallazgo de este templo suburbano en determinada zona de la ciudad, como el hallazgo de este conjunto de edificaciones en la parte meridional y occidental de la ciudad, y que en definitiva, junto con las excavaciones arqueológicas y junto con la localización también de antiguas excavaciones de los años 70, nos ha permitido proponer esta trama urbana que está bastante contrastada y que lo que nos está hablando es de un diseño urbano sobre una parrilla que tiene más de 54 hectáreas, ahora estamos en torno a las 56, si hablamos exclusivamente del núcleo principal, de lo que diríamos el espacio intramuros, ¿no? Y esa parrilla se organiza, ese espacio, esa superficie, como decimos, se organiza sobre una parrilla de módulos de un actus. Como es sabido, el actus es una unidad lineal, pero también de superficie, unos 35 metros lineales, pero también puede ser un cuadrado de 35 por 35. En este caso son cuadrados de un actus cada uno, los que componen cada una de las manzanas, con algunas incertidumbres que no conocemos bien cómo funcionan, como la regio 1 en la parte inferior izquierda de la imagen, o lo que ocurre en el entorno de los edificios públicos, donde parece que se dota de mayor superficie a la zona dedicada a la construcción pública. De toda esta zona, lo que mejor se conoce son la regio 1 y sobre todo la regio 2, que es en la que se han concentrado las excavaciones sistemáticas desde que se comienza a trabajar ahí en los años 80, ¿no? Bueno, aquí tenemos una pequeña visión de cuál es el urbanismo, con alguno de las manzanas, estas de un actus, en concreto esta, que es la que llamamos la manzana 7, que es una manzana a la que luego haremos referencia, donde en una sola manzana se desarrollan hasta 3 unidades de vivienda. Bueno, esto es el formato básico. Se trata de edificios con una fachada de 35 por 35 metros a las que se añade el pórtico, dando lugar así a un actus. Más o menos todas las casas, todas las manzanas que hemos excavado hasta ahora son manzanas porticadas, ¿vale? Y de hecho, las calles son uno de los elementos que mejor se conocen del urbanismo de Complutum. Esto que vemos en la imagen es el desarrollo en planta de esas manzanas en la zona central de la ciudad, en la zona cercana al foro. Esa cúpula amarilla es la Casa de los Grifos, una casa privada que está cubierta bajo una bóveda vaída, y tenemos una serie de edificios públicos abajo a su izquierda, ¿no? Las calles responden muy bien a este modelo que tenemos a la derecha de la imagen. Son calles que, salvo algunos casos muy concretos, funcionan del siguiente modo. Se trata de calles de 12 metros de ancho, de línea de fachada a línea de fachada, en los cuales hay 3 metros de pórtico a un lado, 3 metros de pórtico a otro lado, y la calle propiamente dicha en el centro, que mide 6 metros. En general, las calles parecen haber estado marcadas con un sistema de pilares de planta cuadrada, como este que tenemos aquí a partir de los estudios de la manzana 7. Son calles donde además tanto en los pilares como en las fachadas se ha podido documentar decoración pictórica, aunque no tenemos todavía un estudio cerrado para poder decir exactamente cómo es esa decoración pictórica, ¿no? Y luego hay casos
diferentes, por ejemplo, en los edificios públicos, donde aparecen elementos como este que se ve en esta restitución de arriba, ese modelo digital que hemos elaborado de lo que serían los principales edificios públicos en el siglo III y IV, que genera un pórtico cerrado con un murete, con pintura mural en el interior, y con un sistema de pilares y de columnas de un tamaño inferior, formando una especie de porticado más cerrado o más íntimo delante de la fachada de los edificios públicos. Dentro de las calles también un elemento que hemos podido detectar con bastante claridad es la abundante existencia de pozos y fuentes. ¿Por qué? Bueno, pues esto es por una razón que antes no hemos mencionado, pero la selección de este emplazamiento para Complutum en gran medida se debe a que, aparte de otras circunstancias, pero creemos que la principal es que tú tienes un gran nivel freático de aguas que ellos consideran de buena calidad debajo, de forma tal que es posible abastecer a las viviendas en general, y de hecho las viviendas privadas documentadas hasta la fecha no tienen una cometida de agua exterior, sino que toman el agua directamente desde pozos en el subsuelo, y además, por alguna razón, quizá porque está de moda como acto de beneficencia cívica hacia la ciudad que los poderosos construyan pozos y fuentes en la calle, pues hay un cierto número de ellos repartidos por toda la ciudad, por todas las calles y vinculados con los pórticos siempre. Otra vez esta es la manzana 7 y aquí tenemos claramente un estudio de detalle donde nos aparecen hasta 4 pozos / fuentes, algunos de los cuales, como este que tenemos aquí, con las estructuras bastante desmontadas, nos han permitido proponer este tipo de restitución. Un pozo es concretamente el que figura aquí como 2607, ¿no? Y formarían una parte clara del paisaje urbano. También es importante, al hablar del urbanismo, hablar de una red de saneamiento muy bien estructurada y muy bien desarrollada. Hay varios tipos de obra pública vinculada al saneamiento, donde la gran cloaca, digamos, es esta que tenemos, es de este tipo que tenemos aquí, una obra de Opus Caementicium, con sillería al interior y que se mueven en dirección norte-sur. ¿Por qué norte-sur? Pues porque hacia el sur encontramos el río Henares en el que vertemos. Y eso va complementado con otros tipos de conducciones menores, que son variados, que sobre todo son muy variados cuando estamos hablando de la salida de esos desagües desde las viviendas privadas hacia las conducciones públicas, pero que desde el punto de vista de la obra pública funcionan también como tenemos aquí en esta imagen inferior. Es una obra en artesa, en una sección en U, donde la obra es de Opus Caementicium y estaría tapado por un cierre de sillares que en su casi totalidad han desaparecido. Nos quedan algunos puntualmente, pero en general la cubierta de sillares pues ha desaparecido porque Complutum ha sido sistemáticamente cantera para las edificaciones medievales y modernas de Alcalá de Henares. Es, por tanto, un urbanismo de bastante calidad, con calles sistemáticamente porticadas y con un sistema de evacuación de aguas, de saneamiento público, muy bien desarrollado y muy bien estructurado, al que habría que añadir también ese sistema de captaciones de aguas en pozos, y parece que se puede hablar en algún caso de acueductos, donde se trae el agua de lugares que exactamente no tenemos detectados, posiblemente del propio río Henares, y que desembocarían previsiblemente en estructuras de tipo Castellum-Aquae y a su vez servirían para abastecer a determinados espacios, por ejemplo las termas públicas, que sí que hemos visto que tienen una provisión de agua directamente desde acueducto. Bueno, vamos a presentar brevemente los principales elementos de arquitectura pública y privada que tenemos documentada hasta la fecha. Y en la pública, el edificio principal, aunque no el único, es el que tenemos aquí en una gran vista aérea, que está constituido por un conjunto con una plaza a la derecha, que probablemente es una parte de la Plaza del Foro,
pero que no conocemos bien porque, como puede verse en la imagen, la ciudad moderna ha montado encima de la plaza sin que hayamos sido capaces de reconocerla en esta expansión que tuvo la ciudad de Alcalá en los años 70. Una basílica, unas termas que luego se transforman en un edificio de reunión, de tipo curia, quizás, y un cuadripórtico que todavía no está completamente conocido porque no está acabado de excavar ni está completamente restaurado. Acompañado por otras termas, que son las termas sur, que se encuentran en la parte inferior, y a la izquierda un pequeño mercado, que es el espacio que se encuentra abierto entre la Casa de los Grifos y las termas sur. Bueno, son espacios muy complejos porque lo que parece claro es que han cambiado de uso notablemente a lo largo del tiempo. Y principalmente hay hasta 3 fases documentadas en las excavaciones más recientes, que son las que están en la pieza número 3 de la imagen, que es el cuadripórtico, pero hay sobre todo 2 grandes momentos de utilización. A la izquierda tendríamos la propia del siglo I, donde lo que hay es unos espacios bastante claramente discernibles como una basílica con el número 1, una basílica civil, claro, con el número 2 unas termas lineales y con el número 3 el cuadripórtico. Pero todo eso cambia drásticamente al llegar al siglo III y los edificios conocen una remodelación total en la cual el principal hecho es que el uso termal se pierde y deja de ser un espacio lúdico y una infraestructura para el entretenimiento y para la higiene, y se convierte en un espacio añadido a la basílica, por un lado, y seguramente por otro lado al cuadripórtico, con el que no sabemos muy bien cómo se relaciona, ¿no? Un cambio importante que conocemos porque las infraestructuras termales se bloquean. Se cierra la calefacción, salvo en una estancia en la que se conserva para mantener caliente esa sala, posiblemente porque es la gran sala de reunión, y se cierra el abastecimiento y la evacuación de aguas, lo que justifica que las termas dejen de ser tales termas, y en ese momento parecen surgir unas nuevas termas que son el número 7, que como puede verse están un poco encajonadas, cortando una de las calles, y que son las termas sur, que posiblemente se construyen porque han dejado de tener uso ya las viejas termas del foro, y es necesario mantener unas termas en la parte central de la ciudad. Este es un pequeño itinerario por los edificios públicos, rodados cuando el confinamiento, por cierto, del año 2020, y donde puede verse el espacio termal y principalmente el espacio de la basílica a la izquierda con las columnas, las termas sur, encajonadas posiblemente porque es el único lugar en el que caben. Y las antiguas termas, que se convierten en un espacio añadido a la basílica a partir del siglo III. Obsérvese esa entrada, que es el acceso, ese arco de entrada, que es el arco de acceso a las termas en el siglo I, y que después se cierra con un gran ábside para la construcción del siglo III, vista de detalle. Y bueno, es muy interesante también que toda esa restauración va acompañada por un Carmen Epigraphicum. Como sabemos, pues el hábito de escribir, el hábito epigráfico de los romanos cambia a partir del siglo III. En el siglo I y II funciona de determinada manera, y en el siglo III empieza a ponerse muy de moda un tipo de hábito epigráfico distinto, en el que aparece el Carmen Epigraphicum con cierta frecuencia o con cierta relevancia. Y en este caso es un texto bastante misterioso que los epigrafistas han pensado que incluso pudiera tratarse de algún fragmento de la obra de Virgilio. Es un texto muy fragmentario, pero que alude a la destrucción de algo y a su proyección hacia la eternidad por medio de una reconstrucción. Quizá está refiriéndose a la propia reconstrucción del edificio en esa reforma que se produce en el siglo III, ¿no? Sin duda la basílica es la principal protagonista de la reforma. Aquí tenemos un ensayo de restituciones. Es un proyecto que hicimos hace ya unos años en compañía con la Universidad de Kent, donde se trataba de intentar
visualizar de la manera más cercana posible para el gran público los interiores de edificios que prácticamente han desaparecido. Entonces, en este caso ha sido un trabajo que en este caso nos viene muy bien porque nos permite reconocer la decoración interior. La basílica tiene un gran pavimento de Opus Signinum que va acompañado por decoraciones parietales de mármoles. Mármoles en los zócalos, mármoles marcando las columnas que separan grandes paneles blancos de grandes revocos que han aparecido, tanto los mármoles como los revocos blancos, pues han aparecido con cierta abundancia en la excavación. Este es un detalle del cuadripórtico que nos viene muy bien para ver cómo las fases a las que nos referíamos. Desde luego una primera fase en época de Claudio probablemente, una segunda fase que es la que colocamos a mediados del siglo III después de Cristo, y en el caso del cuadripórtico hemos sido capaces de detectar estratigráficamente una tercera fase. Decimos que el cuadripórtico es una excavación relativamente reciente y entonces favorece este tipo de interpretaciones, que se puede fechar entre el 340 y el 380 después de Cristo, que es lo que vemos en la imagen en color verde y que muy probablemente nos estamos encontrando ante un pequeño santuario urbano, como aparece en algunas otras, aunque muy pocas, ciudades tardoantiguas importantes. Es el caso de Ostia, de la ciudad de Ostia, donde precisamente en un ámbito de unas antiguas termas también y contra unos antiguos pórticos, pues se desarrolla un pequeño santuario urbano con unas características semejantes a estas que vemos aquí en cuanto a su tamaño y decoración. Hay también una cierta arquitectura religiosa, en cualquier caso, bien documentada. Aparte de este templito, por llamarlo de alguna forma, tan tardío, hay al menos 2 santuarios urbanos reconocidos por la geofísica y de grandes dimensiones, ocupando cada uno de ellos al menos una manzana, es decir, una superficie de unos 1000 metros cuadrados casi, ¿no? Y luego un edificio también muy interesante, que es el que llamamos el Auguraculum, que realmente quizás sea la trasera de un templo también, pero que solamente conocemos en su fachada que da a una calle, al Decumano 3. Lo vemos muy bien en la imagen de abajo. El interés que tiene este espacio en el que se han recuperado 2 o 3 estancias, pues es el que podemos ver en esta estancia que tenemos en la foto, que es la existencia de un pozo al que habría que añadir un segundo pozo que aparece después de este momento de excavación, y alrededor se pueden ver aquí una serie de pequeñas fosas de planta circular que contienen un vaso cerámico, en general una jarra, y siempre entera pero levemente deteriorada, acompañada de huesos selectos de animales, en su mayor parte gallus, pollos, vaya, y en otras ocasiones piezas selectas de otro tipo de fauna, pues por ejemplo piernas de cordero también han aparecido. Entonces todo parece indicar que es un lugar donde lo que se hace es aplacar al inframundo mediante una serie de ofrendas que se entierran, luego son para los dioses de abajo, del inframundo, no se queman, que entonces serían para los de arriba, son para los dioses de abajo, y además, a juicio de los paleontólogos que han tenido ocasión de estudiar los restos óseos, los cortes que aparecen en el Gallus solamente se explican desde el punto de vista de que se trate de cortes, no son cortes de despiece normales, se explican entendidos como una forma para acceder a determinadas vísceras, con lo cual podría haber también alguna actividad de aruspicina, de adivinación del futuro, ¿no? Si a esto le añadimos que la fachada delantera pues tiene una decoración con una Tiqué, que es la diosa de la ciudad, pero también de la fortuna, pues todo parece indicar que estamos en un lugar destinado a purificaciones y a adivinaciones, y quizá, insisto, vinculado con una arquitectura religiosa de un templo que podría estar detrás, pero que no conocemos todavía porque no se ha excavado. Bueno, aquí una
imagen de nuestra tique comparada con algunas otras tiques en mucho mejor estado de conservación, ¿no? También es especialmente interesante el tetrapilon, el arco de 4 frentes que vemos en este plano, que vemos también en esta foto, y que es un tipo de monumento que, como es sabido, y aquí tenemos algunos monumentos célebres porque se conservan enteros, el de Palmira del siglo III después de Cristo, cuyo estado desconozco, me temo que no siga entero ya, dada la destrucción a la que fue sometido en la guerra de Siria, pero también el de Leptis Magna de hacia 193 de Cristo, el de Afrodisias hacia 200 después de Cristo, y otro paralelo español, no el único porque ha aparecido alguno más, es el de Caparra del siglo I, II después de Cristo. En general es un monumento que en todas partes está fechado como un monumento relativamente tardío. Parece ponerse de moda a final de la época de los antoninos, continuar con los severos, y después en los siglos IV y V empezamos a encontrarlos en muchas ciudades. Hay 2, por ejemplo, en Constantinopla, uno de Constantino, otro de Teodosio, y son monumentos que pueden ser para marcar el acceso a la ciudad, que es lo que creemos que ocurre aquí, o quizá para marcar determinadas zonas dentro de la propia ciudad. Cabe notar que estas obras de Opus Caementicum que se han conservado, los 4 pilares de este arco complutense, pues tienen relación cronológica con el momento de monumentalización que encontramos también en la Basílica y Termas, ¿vale? Hay otros edificios públicos en los que tampoco vamos a entrar, la mayoría de ellos bastante mal conservados. El puente sobre el Zulema, que es un puente romano clásico que conserva esas bases que tenemos aquí, y 2 importantes fuentes, la fuente del Juncal abajo, la fuente de la Salud arriba a la izquierda, que son fuentes muy alteradas porque en el siglo XIX se les hace lo que ellos llaman una restauración, pero que realmente es una reedificación. Se vende la piedra del edificio original, que posiblemente era un edificio originalmente de piedra, y para material de construcción, eso está documentado, y se hace una especie de facsímil preferentemente en ladrillo y demás, ¿no? Con lo cual son fuentes ambas de origen romano, aunque lo que realmente queda de romano de ellas pues es poco, porque la fisonomía está envuelta en esa obra de ladrillo característica del XIX, y que son fuentes muy importantes porque en torno a ellas se multiplican los hallazgos de epigrafía en los siglos anteriores al siglo XX. Frecuentemente son hallazgos vinculados con el culto a las ninfas, lo cual nos está dando también una pista de que estamos ante fuentes sagradas que posiblemente lo que están es presidiendo la entrada a la ciudad por occidente. La fuente de la Salud desde el río Henares, a cuyo pie se encuentra, y la fuente del Juncal ya desde el interior, ¿no? Antes de hablar de la casa privada, que hay una edificación privada muy característica, sí haríamos una pequeña referencia a los edificios singulares, que hay varios detectados. Muy brevemente, esta es una parte del mausoleo de Aquiles, que en origen se había identificado como la casa de Aquiles, pero que realmente todo parece indicar que se trata del gran mosaico de un edificio funerario, donde además se recoge el retrato de el muerto, del enterrado y del encargante del edificio, que es este señor que está aquí arriba, que lleva su tenia característica, porque posiblemente es un médico y aparece togado, y probablemente es un retrato que en ejecución, como puede verse en el resto de la pantalla, pues se diferencia bastante de la forma de ejecución del resto de los cuadrados que aparecen aquí. Claro, se llama mosaico de Aquiles porque, como puede verse, el emblema central de la composición es una lucha entre Aquiles y Pentesilea. Muy interesante porque además es un recurso que existe, y además porque el edificio en sí mismo es una rareza, es la casa de Hipólitus, la así llamada casa de Hipólitus, que no es una casa ni es de Hipólitus. Hipólitus es el mosaicista que elabora el programa musivario principal, y el edificio principalmente es un conjunto lúdico con termas, con jardines, y que se encuentra al lado de lo que parece que es el mausoleo del benefactor. El lugar parece haber pertenecido a la familia de los Anios, a una importante familia complutense. Este es el mosaico principal que haría Hipólitus, y es un complejo lúdico dedicado a una fundación
vinculada con estos personajes y con un curioso interés enciclopédico. Tanto los programas de mosaicos y pinturas están obsesionados por mostrarnos el Mediterráneo, como se puede ver en esta imagen, donde, bueno, pues principalmente lo que se intenta es darnos a conocer una fauna exótica, que es la fauna del Mediterráneo, ¿no? Pero que es un intento enciclopédico que también se ve luego en el jardín. Uno de los aspectos interesantes que tiene este edificio es que se pudo estudiar el jardín romano con cierta precisión, cosa que es bastante inusual, como es sabido, salvo en contextos muy privilegiados de tipo Pompeya y Herculano. Entonces, gracias a eso, sabemos que es un jardín poblado, entre otras cosas, por especies exóticas. Especies de inspiración oriental o meridional, que juegan un poco lo mismo que el mosaico. Así como el mosaico pretende, con piedrecitas que lo constituyen, mostrarnos cómo es una fauna determinada, que les parece interesante mostrar a esta gente que vive en la meseta y que se traslada al Mediterráneo con cierta dificultad, en este caso pasaría lo mismo con las plantas y los animales. Hay pelícanos que no anidan ni anidaban en la península ibérica, hay palmitos, hay efedras, hay cedros, hay jazmines, en definitiva, un elenco de especies orientales que lo que parece que quieren es dotar a este jardín, que además es un espacio de reunión porque está conformado por una serie de bancos corridos o exedras que sirven para sentarse y tener ahí actividades comunales, llevar ahí toda esa demostración de cómo es un jardín oriental que para ellos es un elemento de lujo, de prestigio y un elemento sin duda culturalmente importante. Antes de hablar de la vivienda, es importante hablar de que también existe el fenómeno de la villa suburbana. Y la villa suburbana está en este caso representada muy bien. Hay varias seguramente. Está la de la Magdalena, está esta de la Villa del Val, que es una gran villa señorial que cada vez conocemos más porque este plano que tenemos aquí es relativamente antiguo. Recientes excavaciones han añadido nuevos espacios a la derecha de esas estructuras que vemos aquí, y donde lo que se desarrolla es una arquitectura palaciega característica del siglo IV, que se puede encontrar en otros yacimientos conocidos de la época y que están presididos por este formidable mosaico de la auriga que vemos aquí, con un auriga victorioso. Precisamente la coincidencia de la existencia de pinturas murales con aurigas, de mosaicos con aurigas, y la existencia de establos, aquí arriba a la derecha en los planos, han ayudado a proponer que una de las actividades que se podrían desarrollar en esta villa suburbana, aparte de toda la actividad ceremonial, palaciega que se desarrollaría aquí, pues sería una actividad económica vinculada, entre otras cosas, con la cría de ganado para el circo. Hay otros establecimientos industriales, existen hornos cerámicos probablemente vinculados a los momentos de mayor incidencia, abundancia y perseverancia de la construcción en Complutum, en la Magdalena. Hay hornos cerámicos en el propio Complutum debajo de los niveles de mediados del siglo I después de Cristo, que posiblemente se corresponden también con la necesidad de producir materiales cerámicos para la construcción en el momento de la fundación, ¿no? Y hay edificios como este que tenemos aquí, que es una fulónica, la que llamamos fulónica del Camarmilla, que se encontraba situada junto a la salida septentrional de Complutum, con este sistema de piscinas y de pilas para lavar que vemos en la parte de abajo, con la que se llama la cuna fulónica, que es el elemento cuadrado de mayor espacio, que es el gran espacio que sirve para aclarar, ¿no? Bien, y brevísimamente las casas privadas. Las casas privadas son de las cosas que uno de los documentos que mejor conocemos de Complutum y tienen muchos elementos interesantes. Aquí hay un plano en el que se ve la dispersión de las que tenemos. También hay que decir que, por desgracia, el estado de conocimiento de unas y de otras es bastante dispar, porque
Algunas aparecieron en el momento de urbanización de Alcalá de Henares sobre Complutum en los años 70, fueron prácticamente arrasadas, se conservan solamente algunos mosaicos que están depositados en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, y hay algunas otras que se conservan mejor, que son principalmente las de la Manzana 7 y las de la Casa de los Grifos. La Manzana 7, que la tenemos con un número 7, aquí también en la imagen, y la Casa de los Grifos, que la tenemos con un número 9, que es una gran domus junto al foro. Los estudios que se han abordado, principalmente la tesis reciente de mi compañera Ana Lucía Sánchez, que firma conmigo esta comunicación hace unos años, pues han permitido desarrollar una mínima tipología de las casas que hay, y sabemos que existe sin duda un formato de casa de peristilo, que es la que se relaciona con la vivienda de alta calidad. La vivienda de alta calidad en Complutum, como en todas las ciudades romanas, se relaciona con el mayor espacio que un propietario puede tener, constreñido por los sistemas de servidumbres de aguas, de saneamientos y de calles que tiene alrededor suyo. Entonces, en esta imagen tenemos dos claros ejemplos de casas de alta calidad, que son la Casa de Baco, aquí arriba, casa de peristilo, y la Casa de los Grifos, casa de peristilo también aquí abajo. Y además, algunos formatos más raros, como esta casa más tardía, que es la Casa de Cupidos, con un pequeñísimo peristilo. Y lo que es muy interesante, las casas de atrio que nos encontramos en la Manzana 7, donde tenemos atrios toscanos característicos y que se acomodan a un formato de casa señorial, pero con unas dimensiones que hacen pensar en una especie de casas más bien de clase media que de alta clase realmente, ¿no? La domus es sistemáticamente una casa señorial, y lo que desconocemos, bueno, sobre todo arqueológicamente, es dónde viven los más humildes, que, bueno, pues podemos adivinarlo, pero es más complicado tener el dato arqueológico preciso. Bueno, brevísimamente, ya para ir acabando, tenemos este caso, que es la Manzana 7. Es muy interesante porque se puede ver cómo el interior se subdivide en 3 viviendas. La número 1, que es una casa de 15 por 30 metros, la número 2 es una casa de atrio de 15 por 15, y la número 3, otra casa de atrio también de 15 por 15 metros. Respectivamente, la Casa de Marte, que es la que tiene la planta de atrio más característica, con un eje que la recorre norte-sur, y que vincula el vestíbulo, el atrio propiamente dicho, y un tablinum al final de la vivienda. La Casa del Atrio, con un atrio trasero de muy buena ejecución, con un pavimento de opus spicatum, una fuente, un impluvium. Y la Casa de la Lucerna de la Máscara Teatral, que tiene además la virtud del interés científico añadido de que, desde una casa señorial que conocemos muy mal porque está muy alterada en fases posteriores, no he dicho que todas estas casas son del siglo I, y se mantienen en uso hasta aproximadamente el 400 después de Cristo, pero en este caso, por ejemplo, hay importantes remodelaciones que desmontan completamente lo que era la casa de atrio, la casa señorial original, para convertirlo en un edificio polivalente, con lo que parece que son, por una parte, pequeños apartamentos, y por otra parte, zonas dedicadas a la artesanía y a la venta directa al público. De tipo taberna, entendida tal taberna en el concepto más clásico, como lugar de producción y de venta al público. Sin duda, la casa más característica es la Casa de los Grifos, de la que conocemos la estructura general de la casa. Es una casa de peristilo que se construye en época de Augusto, se destruye probablemente a raíz de un incendio que quizá tiene relación con determinadas obras de rehabilitación en el propio edificio, en los primeros años del siglo III después de Cristo, 210, 215, 220, y a partir de ahí no se reconstruye, sino que hay un derribo voluntario. Los
el cuerpo de vigiles o de bomberos de la ciudad o los mismos propietarios derriban la edificación y crean una plataforma libre y limpia, salvo en el sector sur de la vivienda, donde sí que se producen determinadas modificaciones, pero no ya como una casa señorial, sino seguramente como una zona de tabernas también. Esta es una vista general de la casa, tal y como está ahora. Se ha ido desarrollando un programa de anastilosis, que aparte de la excavación ha ido permitiendo levantar a su posición original determinados restos, que hemos podido ver ahí, principalmente el peristilo y la gran estancia de esas pinturas rojas separadas por grandes columnas blancas, que es un grano equus o un triclinium tetrástilo, que es la estancia E, la gran sala de reunión de la casa, pero la mayoría de la vivienda todavía se encuentra en proceso de terminarse determinados aspectos de la excavación arqueológica, como vemos aquí, con estas características o tipo de obra de zócalos de cimientos y zócalos de piedra, de mampostería, y alzados de tapial, que también han propiciado mucho la conservación de las pinturas murales que revestían la edificación. Bueno, la planta que tenemos aquí, una característica planta de peristilo, con esta gran habitación aquí al fondo. Aquí también la vemos en esta vista aérea, que es el gran eje de la vivienda. Aquí la tenemos levantada con este sistema característico pictórico que aparece en la mayor parte de la casa, con esos zócalos imitando mármoles, y la parte alta con paneles separados por interpaneles, que en este caso son elementos arquitectónicos, con un interesante desarrollo del jardín, en el que se han documentado, en esta imagen vemos hasta 2 fases, se han llegado a documentar hasta 4 fases pictóricas en el jardín. Lógicamente, al ser un espacio abierto, pues es el que más conoce las modificaciones, con una gran megalografía con cazadores a caballo, que todavía no ha sido completamente restaurada y que cerraría uno de los laterales del peristilo, y con algunos otros detalles de algunas de las habitaciones, siendo los más significativos de estos que vemos aquí, de la estancia J, que es lo que parece la antesala de la estancia propia del propietario de la vivienda, lleno de elementos alusivos a la riqueza, al poderío, y donde se encuentran, entre otras cosas, entre otros elementos alusivos a la riqueza, pues estos grifos protectores de las riquezas, que están aquí en posición heráldica, enfrentados sobre esta puerta, sobre estas cornucopias y sobre este escudo que tenemos aquí. Hay algunas casas más, la casa de Cúpidos II, la casa de Leda. Estas viviendas son muy interesantes porque nos documentan un importante desarrollo de la casa privada en los siglos III, IV y V, con viviendas señoriales, con casas de peristilo claramente identificadas como esta que tenemos aquí, de la casa de Baco, pero desgraciadamente el registro arqueológico que tenemos es muy parcial, porque lo que básicamente se pudo conseguir fue recuperar algunos de los mosaicos, como este que hemos visto aquí. Planta general de la casa de nuevo, o como la casa de Cúpidos, que en un formato más reducido es también un interesante formato de casa señorial tardía. La casa de los peces igualmente. Y esto nos da un panorama general de Complutum. ¿Qué ocurre después de los romanos? Bueno, pues principalmente lo que hay que destacar es que ocurre ese corte relativamente traumático a partir de posiblemente del 400 después de Cristo, pero hay que destacar que Complutum es en realidad una fase de lo que es la actual Alcalá de Henares. Es decir, Complutum Alcalá en realidad es un ejemplo muy claro de un urbanismo de tipo itinerante, en el que la ciudad no se ha mantenido en la misma posición durante toda la historia, sino que en función de los acontecimientos y de determinadas circunstancias, ha ido moviéndose y variando de ubicación. Y aquí tenemos claramente cómo
desde esta Acrópolis pasamos de época tardorrepublicana, pasaríamos a la ciudad imperial aquí claramente, como después hay un campo laudable aquí, que después pasa a ubicarse aquí arriba en época islámica en la ciudad de Khalat Abd al-Salam, llamada ahora Alcalá la Vieja, y como después esto vuelve a ubicarse, el elemento principal de la población vuelve a ubicarse otra vez en el centro de lo que es la actual Alcalá de Henares y ya da lugar al actual casco histórico y a todo el desarrollo urbano tan brutal que podemos ver en esta imagen. Bien, voy a terminar ya simplemente diciendo que existen unos recursos visitables para todo aquel que quiera conocerlo. Está Complutum como parque arqueológico, hay una página web, complutum.com, que es una página web del ayuntamiento de la ciudad, que como digo es quien principalmente aborda las intervenciones, donde es posible visitar una parte de los restos arqueológicos, con recursos para público infantil, con espacios concretos singulares, como es la Casa de los Grifos o como es la Casa de Hipólitus. Los dos son espacios que están cubiertos y visitables por el público. Y hay programas de actividades didácticas, principalmente este de Viaje a Complutum, que incluye un programa bastante amplio de visitas guiadas, técnicas, teatralizadas, talleres familiares, exposiciones y actividades como Arqueólogos por un Día, que es una introducción, una iniciación a la arqueología para familias y que se desarrolla en colaboración con la Comunidad de Madrid. No hay que olvidar también que en Alcalá de Henares se encuentra el Museo Arqueológico Regional, que alberga una parte importante, ciertamente, de los mosaicos que se pudieron salvar de la destrucción en la década de 1970. Bien. Bueno, queda agradecer para esta comunicación, aparte, por supuesto, del Museo de Mérida, que ha tenido la amabilidad de acordarse de nosotros. Hay que mencionar a las instituciones responsables, que son el Ayuntamiento de Alcalá, que es el titular del bien, a la Dirección General de Patrimonio Cultural, por supuesto al numeroso equipo pluridisciplinar de profesionales y de investigadores que trabajan habitualmente en la ciudad romana y desde luego a mis compañeros del equipo técnico de la Concejalía de Patrimonio Histórico de Alcalá de Henares, que están con nosotros en el día a día de este trabajo de conservación, investigación y difusión de una importante ciudad romana. Y dicho esto, muchas gracias y aquí terminamos. Gracias. Después de esta interesantísima conferencia sobre Complutum, sobre esas novedades y esos hallazgos, agradezco a los dos conferenciantes el trabajo de síntesis que nos han presentado para darnos a conocer ese rico yacimiento. También emplazo a todos los asistentes a una visita a este lugar que merece la pena, sin duda, a veces desconocido para muchos de nosotros, por la actual ciudad de Alcalá de Henares, pero sin duda una visita obligada para el conocimiento de estas ciudades romanas de la meseta. Y emplazo a todos los asistentes al próximo día 10 de junio para que visitemos otra ciudad importante por aquello del gran acueducto que conserva, que es Segovia, y Confluenta. Confluenta es otro yacimiento muy desconocido, cercano a Segovia, que nos da idea de cómo el proceso de romanización capilarizó todo el territorio de la meseta y creó una serie de estructuras urbanas allá donde eran necesarias y donde eran importantes para el desarrollo de la vida en la península ibérica. Muchas gracias a Sebastián Rascón y a Ana Lucía Sánchez. Gracias a todos los que estáis siguiendo este ciclo y hasta el próximo jueves 10 de junio con Segovia y Confluenta.